el resplandor del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo es de Él, principio y final, principio y final. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar y servirá. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar y mi ser dirá. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muchos saludos de parte de la Misión Buenas Nuevas y del Ministerio CLF para todos los hermanos de la congregación de la Iglesia ISEP Montepisga. Muchos saludos a la familia de la pastora Ana Juárez, los pastores Juárez que han dejado un precioso legado para con ustedes, hermanos, y para todos mis hermanos y compañeros, amigos en este camino, el camino de la fe que Dios nos ha encomendado y que la fe del Señor Jesucristo nos une. Es un placer, es un gusto para mí poder compartir las palabras, este mensaje tan importante en una fecha tan significativa y la oportunidad de poder compartir el corazón de Dios para con ustedes. Por eso, para que podamos compartir este tiempo, me gustaría que comenzáramos con una oración, hermanos. Oremos.
Padre Dios, te doy gracias que nos permites tener este tiempo, Señor, donde el mundo se junta a celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, pero sin saberlo, Señor. El mundo ha olvidado el significado de que tú hayas venido a este mundo y que naciste en esta tierra, Señor. Y ha olvidado la importancia y el logro que tú tuviste al venir a morir por nosotros en esa cruz, Señor. Por eso en el tiempo que el mundo se junta a celebrar el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, que en qué lugar podríamos estar más conectados y en qué lugar podríamos encontrarnos si no fuera en la iglesia que celebra la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo, que reconoce el propósito por el cual tú veniste a esta tierra y quien agradece y adora a tu nombre por causa de aquella salvación que tú nos diste viniendo a este mundo, Señor. Por eso, Padre, estar en tu iglesia, estar en medio de los hermanos, estar en tu santo templo, Señor, que es la congregación de los santos, para poder reconocerte y para poder alabarte, cuán precioso es y en qué otro lugar podríamos estar en este tiempo en el que el mundo, por más que no es la fecha exacta en que tú veniste a este mundo encarnado, Señor, pero es el tiempo que todo el mundo reconoce la venida del Santo Mesías a esta tierra, Señor. Por eso nosotros nos sentimos agradecidos y queremos, Padre, juntarnos para glorificarte, para alabarte y reconocerte. Que un día tú también has nacido en nuestros corazones, naciste en nuestra vida, Señor, y desde entonces, Padre, nunca te has apartado de nosotros y tu luz nos guía, nos da la gracia, Señor, nos ilumina y nos alumbra para poder caminar en una nueva vida de la fe. Te agradecemos, Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, qué precioso tiempo es este. Eh, es un tiempo donde todo el mundo celebra y reconoce la venida del Santo Hijo de Dios a este mundo, a esta tierra. Y lastimosamente es el hecho más reconocido en la tierra. Partió al mundo en dos, antes y después de Cristo. Y sin embargo, aunque es lo más festejado, podríamos decir que en el mundo no hay otra celebración como esta que alrededor de todo el mundo se celebre y que además sea tan especial, tan importante y que tanto guste a todo el mundo como la fecha de la Navidad. Aunque algunos no creen tanto en esta fecha, pero no podemos negar que es una realidad que todo el mundo este tiempo canta villancicos, que en realidad son himnos de alabanza a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo. Son himnos de reconocer cómo Dios con su gracia, con su misericordia, nos ha traído un gran regalo, el más grande regalo de todos, y nos ha traído una salvación, una fecha de amor y de olvidar las faltas y los problemas y las dificultades al meditar en el gran amor de Dios que nos ha tenido al enviar a su Hijo al mundo. Cuando nosotros miramos las películas y todo lo que se promueve acerca de la Navidad y miramos que cuando hay problemas y dificultades, rencores y enojos del pasado, las personas se abrazan y dicen, olvidemos esto, es Navidad, dicen. Hoy es tiempo de amor, hoy es tiempo de Navidad, hoy es el tiempo de pasar por alto las faltas. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De dónde viene esta costumbre? ¿De dónde sacamos los seres humanos que la Navidad es el tiempo para perdonar, el tiempo para empezar de nuevo, el tiempo para creer en los regalos, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la base, el origen de alabar con villancicos al Hijo de Dios en esta fecha? Muchos dicen, no es la fecha que Jesús nació, sin duda no lo es. Sabemos con certeza que nació en otra fecha. No se sabe más bien con certeza qué día nació, pero lo que se sabe con certeza es que no fue en diciembre. Pero en diciembre el mundo reconoce la venida, el nacimiento de Cristo. Entonces es una buena fecha para recordar, para reunirnos, para poder estar juntos y poder reconocer y aprender qué valor, qué importancia qué regalo puede traer para mi vida esta fecha o el significado de lo que se celebra en esta fecha. Por eso yo quiero compartir con ustedes la importancia de la Navidad, pero no de la fecha que el mundo celebra, sino la importancia de la Navidad en nuestro corazón. La palabra Navidad significa natividad, viene de natividad y quiere decir nacimiento. Y habla de la importancia de reconocer la venida del Mesías en este mundo. Quisiera que abriéramos la Biblia, hermanos, en San Lucas capítulo 2. Vamos a leer. San Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante.
Vamos a leer qué dice aquí, San Lucas capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hasta allí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros miramos aquí, hay una escena muy interesante. Nos dice que ellos, José y María, subieron a Belén para ser empadronados, pero por cuanto ellos eran de la familia de David y querían, bueno, dar dejar el registro, ¿no? De que ellos, de qué casa venían. Pero ¿qué sucedió? Le llegaron los días del alumbramiento a María. ¿Y qué sucedió? Empezaron a buscar que dónde pudiera nacer el hijo, el niño, quien de parte del ángel Gabriel se le había prometido a María que este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. José, dice la Biblia, como era varón justo, así dice, quería dejar a María cuando se enteró del embarazo de María, porque pensó: ¿cómo se va a embarazar del Espíritu Santo? Y pensó en dejarla secretamente para no ocasionarle problema. Sin embargo, el ángel, en visión de noche se le apareció a José y le dijo que no temiera recibir a María, su mujer, porque lo que había en su vientre del Espíritu Santo le dijo. Por eso le pondrás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está registrado en Mateo capítulo 1, en el versículo 21. Y dice así: le pondrás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, para que se cumpla lo que está escrito por el profeta cuando dijo que su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahorita vamos a explicar esta expresión del ángel, pero lo interesante es ver cómo finalmente José aceptó, es verdad. Entonces, si Dios me manda a reconocer a este hijo como el Hijo de Dios y también que reciba a María por mi mujer, y entonces acepte esta situación, por la fe lo voy a aceptar. Ellos sabían en su corazón quién es el que había de nacer. Cuando le llegó a María el tiempo de su alumbramiento, estando en la ciudad de Belén, comenzaron a buscar en los mesones. Así dice aquí, ¿no? Miren, en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. De aquí la famosa historia de pedir posada. Pero cuando nosotros en esa tradición pedimos posada, en esa tradición la persona de la casa abre, ¿no? Mientras cantan que piden posada, pero las personas abren, pero en la realidad a Jesucristo nadie le abrió. En realidad al Señor Jesucristo, cada vez que llegó a buscar a un lugar para nacer, siempre se le rechazó porque estaba lleno el mesón. ¿Y por qué estaba lleno el mesón? La Biblia dice
que en ese tiempo se celebraba la fiesta, una fiesta de los judíos, así dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Estaban llenos los mesones para celebrar a Dios. Pero ¿qué es lo interesante? Están llenos los mesones por una celebración que es para Dios, pero no quieren recibir a Dios en sus mesones. Esto habla de la gran diferencia entre la religión y nuestros corazones, la realidad de nuestros corazones. Hasta donde yo entiendo, hasta donde yo he visto, el hecho de ostentar una religión, el hecho de decir que yo he vivido devotamente practicando una costumbre religiosa, alguna cosa que me inculcaron mis padres, no quiere decir precisamente de que yo realmente tengo una comunión, una relación con Dios. No quiere decir precisamente de que en mi vida yo sé usar la fe o la conozco. Ni siquiera quiere decir realmente de que creo en Dios. Una cosa es la costumbre, una cosa es la religión, la religiosidad, una cosa es alguna ideología, alguna serie de ceremonias, rituales que me inculcaron, donde yo pongo la fe en aquellas ceremonias que yo hago, pero no quiere decir que realmente cuando vengan las dificultades, los problemas, las situaciones a mi vida, yo realmente aplico la fe. Tampoco quiere decir que yo precisamente conozco a Dios. ¿Cuántas personas, amados, ustedes conocen que ostentando una religión con devoción, que siendo muy sinceros para servir en su religión, en la iglesia donde se congregan o en la religión a la que pertenecen, con todo el corazón apoyan, sirven, hasta ofrendan, pero cuando viene la práctica real de la vida de fe, no conocen la fe? En sus casas, en sus familias, cuando viene la práctica del corazón de Dios en nosotros, nada del corazón de Dios hay en nosotros. Entonces a menudo escuchamos esa queja, según es cristiano, ¿no? En su iglesia sirve, apoya, adora, pero cuando llega a la casa, cuando vive su vida, en la práctica, en la realidad, su familia no lo soporta. En la realidad, en la práctica, no puede tener un poco de paciencia. Jamás cuando vienen los problemas aplica la esperanza, la certeza, la fe. Y siempre en su vida está estresado y cargado. Nada de esa fe o de esa devoción religiosa se manifiesta o sirve a la hora de la práctica real con la familia, con los compañeros, con los hermanos o en la misma vida en medio de los problemas y dificultades. Porque tú puedes ser muy devoto en una religión, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que realmente Cristo mora en tu corazón. Y que cuando venga la práctica o la necesidad real de usar el amor, el corazón de Cristo, que realmente yo lo pueda ocupar, a que solamente yo ostente una religión, una práctica religiosa, es una gran diferencia y muchas veces son cosas muy distintas. ¿Qué digo? El hecho de que una persona sea muy devota de su religión no quiere decir que realmente mora el Espíritu de Cristo, ni Cristo haya nacido dentro de ellos. Puede ser una buena costumbre, una buena religión inculcada, pero es muy distinto a realmente poder expresar y, y usar aquella fe en la vida real, en la práctica interior del corazón. Bueno, aquí el Señor Jesucristo, si pudiéramos decirlo de una manera espiritual, Él está buscando dónde nacer, ¿no es así? María y José buscan dónde pueda nacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mientras buscan, se encuentran con una situación. Por estar celebrando la fiesta de los judíos están llenos sus mesones. Si ustedes lo piensan bien, ¿cómo es posible que no haya lugar para el Señor en el mesón? Ah, es que váyanse de aquí porque no tenemos lugar, porque justo ahora está habiendo la fiesta para celebrar a Dios, para adorar a Dios, para reconocer a Dios, pero tienen enfrente a Dios y no lo saben, no lo pueden reconocer. ¿Qué pasa? No había espacio para ellos en el mesón, dice. Por eso finalmente encontraron un lugar donde Jesucristo pudiera nacer. ¿Dónde finalmente María pudo recostar a su hijo Jesús? Dice, en un pesebre. Por lo que podemos entender que Jesucristo nació en alguna especie de jacal, ¿no es así? En alguna especie de cabaña. Algunos hasta interpretaron en un establo, ¿no? La verdad, no dice exactamente fue en un establo o fue en una cabaña, fue en un pequeño jacal. Lo que sí dice es que fue en un pesebre donde Jesucristo se recostó. Podemos entender la característica del lugar donde Jesucristo tuvo que dar a luz por no haber lugar para ellos en el mesón. ¿Y por qué no había lugar para ellos en el mesón? No es que Jesucristo no quisiera entrar al mesón. En realidad, María y José buscaron para él lugar allí. Significa, originalmente Dios tocó en los mesones, pero de los mesones fue rechazado porque estaban llenos.
Y finalmente, ¿por qué terminó naciendo en el lugar más inverosímil para un rey, rey de reyes y señor de señores? ¿Ustedes se dan cuenta de esto, hermanos? Es el más alto de todo el universo y más allá del universo, es el más alto de todos los cielos, de la creación eternal. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Además, Él es santo, santo y santo. Él realmente es sublime. Está sentado en la altura, en la punta de todas las alturas que puedan existir en este universo y también en los cielos, para los cuales podríamos decir que el universo no es nada ni nadie. Y aunque Él es el que está en el top de todas las cosas existentes y por existir y existidas, Él ha venido a nacer a este mundo. Pero ¿de qué manera ha nacido en este mundo? Claro, tocó en los mesones, porque el Señor nunca hace acepción de personas. Pero no pudo nacer en los mesones porque en aquellos mesones están llenos. ¿Por qué terminó naciendo en un pesebre? Un día conocí a un hermano que decía, yo no creo que Jesucristo haya nacido en un pesebre. El que piensa que Jesucristo nació en un pesebre es porque no conoce las costumbres de Israel, así decía él. Yo le dije, a ver, ¿por qué me dice eso? No, es que es imposible. Para ellos nacer en medio de la inmundicia es una locura, no puede ser. Y le digo, hermano, pero si la Biblia enseña que no había para él lugar digno, finalmente tendría que encontrar cualquier lugar donde pudiera nacer, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacían? ¿Se iban a poner con su dignidad judía? ¿Se iban a poner a anteponer su costumbre, su doctrina o sus enseñanzas ante la situación que no les daba para buscar un lugar digno para nacer? Si ustedes se dan cuenta, es una necedad, ¿no? Claro, si ellos hubieran tenido la posibilidad de que el Señor Jesucristo naciera en el mesón, finalmente de ninguna manera hubiera nacido en un pesebre. Pero el problema con los mesones es que están llenos. Por eso, ¿por qué terminó naciendo en ese lugar un pesebre? Y para que haya sido en un pesebre podemos entender alguna especie de cabaña, jacal o establo. No era un lugar digno para el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores no tuvo ningún problema, porque Él finalmente nacerá no en el lugar capaz, digno, poderoso, noble, importante, sino que el Señor Jesucristo solamente buscó un lugar que tuviera espacio, que le diera lugar. Así sea un pesebre, así sea un mesón, así sea el peor lugar del mundo. Eso nos da gran esperanza a nuestras vidas. El nacimiento del Señor Jesucristo da mucha esperanza a nuestras vidas porque nos enseña, el Señor Jesucristo no tendrá problema en nacer en un lugar que se vea horrible, indigno, inmundo, sino que si le da espacio, allí nacerá. ¿Por qué razón no pudo nacer en el mesón? ¿Porque no quiso? No, fue que no quisiera. Pero el problema con los mesones es que están llenos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué representa? Quisiera darles algunos ejemplos. Miren, hermanos, la Biblia también cuenta que unos magos del oriente vieron su estrella en el cielo y vinieron a adorarle. Qué interesante, porque estos magos del oriente, bíblicamente el hecho de que vengan del oriente representa que no conocen las costumbres de Israel, que no saben de las profecías de Israel, o por lo menos no es su religión, no es lo que ellos profesan. Ellos, quienes vienen del oriente, podemos entender que estos reyes, estos magos o sabios que venían del oriente, podemos entender que en realidad son ajenos a Israel. Y sin embargo, siendo ajenos a Israel, quisieron buscar al rey de los judíos y vinieron a adorarle. ¿Por qué razón vienen del oriente a adorar al Mesías de los judíos? Y los mismos judíos no tuvieron interés que entre ellos estaba naciendo su Señor, su Salvador. Dice la Biblia que los reyes del oriente vinieron siguiendo la estrella, pero llegando al territorio de Israel, se fueron hacia Jerusalén, ¿no? Y allí buscaron, ¿dónde? En el palacio, porque su lógica les dijo así en su corazón, si es un rey, nacería en un palacio y se codearía, o los reyes sabrían acerca del nacimiento de un rey. Entonces fueron a preguntarle a Herodes. Y cuando le preguntaron a Herodes, Herodes mandó a llamar a los sacerdotes, a los fariseos, a los que estaban entre los israelitas, a los que conocen sobre las profecías, porque querían contestar una pregunta. Hemos visto la estrella del rey de los judíos que va a nacer y venimos a adorarle, así decían los magos del oriente. Qué interesante que unos magos del oriente vengan desde el lejano oriente
a adorar al Rey de los judíos, de quien vieron su estrella, y les interese más a ellos descubrir dónde nacerá este rey para poderle rendir honores, que lo que les interesa a los mismos sacerdotes, a los mismos del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Los sacerdotes hablaron con Herodes y con los magos del oriente y le dijeron, la profecía dice que en Belén ha de nacer, porque así está escrito, y hasta la repitieron de memoria, porque está escrito, Belén, tú no eres acaso la más pequeña de todas, ¿no? Pero se dice la profecía que en ti saldrá gran luz, un guiador que apacentará a tu pueblo Israel. Entonces, si ustedes buscan el nacimiento del Mesías, de nuestro príncipe, de nuestro rey, seguramente él nacerá en Belén. Y se sabían la profecía de memoria, eso es lo que yo digo. Saben de memoria las escrituras y saben las profecías y las pueden recitar y están encumbrados en los puestos más altos de su propia religión. Pero está a punto de nacer el Mesías y ninguno de ellos fue a adorarle. Mejor unos magos del oriente vinieron a adorarle. Mejor unos ajenos a Israel vinieron a reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y a brindarle un lugar en su corazón. Pero los mismos del pueblo de Israel, sus propios sacerdotes, los mismos que profesaban esta religión del Mesías, no han reconocido a su Mesías. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi puesto en una religión con el hecho de que Jesucristo haya nacido y more en mi corazón? Esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Dónde Jesucristo viene a morar? ¿Dónde el Señor Jesucristo puede nacer? No es en el lugar que está muy arreglado, no es en el lugar muy religioso que le rinda muchos honores, no es en aquel que celebra muy profundamente y muy devotamente una religión, es en aquel que, aunque es un pesebre, aunque no tiene nada digno, pero ya que no tiene nada digno y nada más que guardar de sí mismo, da el espacio para que el Mesías pueda nacer. Por eso da esperanza a gente como nosotros, hermanos, que sabiendo que no tenemos nada digno, nada limpio, no somos nada puros, no tenemos nada bueno, al contrario, nuestras condiciones son condiciones de establo, ¿no es así? Condiciones de jacal, de cabaña. Pero simplemente si al toquido del Señor Jesucristo yo decido abrir mi corazón, abrirle la puerta, si yo decido que le doy el espacio para que Él nazca en mi vida, finalmente allí el Señor puede nacer sin importar que mis condiciones sean condiciones de inmundicia. Por eso yo me enojé con aquel hermano, porque le dije, ¿qué está hablando, hermano? El Señor Jesucristo no escoge los lugares lindos, limpios, puros, nobles, importantes, no escoge los palacios, no escogió los mesones. Finalmente ha venido a nacer en el lugar que le brindó el espacio. Y eso es una esperanza para nosotros, porque aunque seamos pesebres, nos podemos vestir del nacimiento del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No necesitas ser un mesón. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a preparar tu vida como si tú fueras un gran mesón, un gran palacio? El Señor no quiere vasijas de oro, ni de cristal cortado, ni de diamante. El Señor en realidad te está esperando una vasija de barro, pero que le dé lugar. Que reconozca su gracia en lugar de tratar de merecer que el Señor esté en mi vida. ¿Saben? Que el Señor nazca en nuestros corazones, que el Señor Jesucristo salve nuestras vidas, no puede ser merecido, tiene que ser más bien aceptado por fe. Y necesitamos creer en su misericordia, en su gracia, más que en habernos ganado o merecido. La salvación no es algo que nosotros podamos ganar o merecer o alcanzar o conseguir o fabricar o construir. La salvación es algo que está totalmente fuera de nuestras manos. Yo quisiera esta noche o esta tarde hablarles la diferencia entre los mesones y los establos, ¿no? Y donde el Señor Jesucristo tiene preferencia. Bueno, hermanos, un ejemplo más es cuando vemos el Señor Jesucristo que caminaba a la orilla del mar y se encontró allí con algunas barcas, entre ellas la barca de Pedro. Y entonces la Biblia dice que el Señor Jesucristo se acercó a la barca de Pedro y le dijo, ¿me permites subir a tu barca? Pedro le permitió. Y entonces le dijo que se alejara un poco de la orilla porque la multitud apretaba al Señor Jesucristo y él, para poderles predicar, tuvo que alejarse de ellos subiéndose a la barca de Pedro y usando la barca de Pedro como estrado para predicarles, alejándose un poco de la orilla para que no lo apretaran.
y pudiera hablar a todos. Entonces, ¿por qué Jesucristo escogió la barca de Pedro? ¿Sí saben? En la Biblia dice que toda la noche, toda esa noche, Pedro estuvo pescando, pero nada pescó. Raramente un hombre experimentado en la pesca, un pescador de experiencia, toda la noche intentó pescar, pero nada pescó. ¿Eso qué quiere decir? Habla de nuestra vida. Porque Pedro toda la vida había creído que él pescaba porque, bueno, tenía experiencia, que él pescaba porque él se esforzaba, porque era diligente, porque tenía buena técnica, porque aprendió bien de sus padres. Nunca en su corazón había considerado el entendimiento de que si él puede pescar es por la gracia de Dios. Eso representa la vida del ser humano. ¿Cuántos humanos hay que en su vida están llenos de la idea de que yo puedo, yo soy quien construye mi vida, yo soy quien hace el trabajo, yo soy quien con el sudor de mi frente me gano las cosas, yo soy quien con mi esfuerzo, con diligencia, con talento, con inteligencia he logrado pescar en mi vida? En realidad no sabe que el Señor Jesucristo le permite, que Dios le permite. ¿Cuántas personas yo no he conocido que creen que ha sido su diligencia la que les ha traído alguna ganancia, algún logro? No saben quién nos da las fuerzas, quién nos da la salud. En un instante, no saben de quién depende que las que nosotros tengamos o no tengamos peces en nuestra vida. Dios hace salir sobre el sol sobre sus justos y sobre sus injustos. La realidad es que si el sol sale para nosotros, no es que nosotros nos hayamos esforzado, sino Dios nos da la gracia. Un día yo conocí a un hermano que era muy diligente, muy responsable. Y él siempre decía a los hermanos de la iglesia, yo tengo lo que tengo porque él le había ido bien en su vida, por lo menos había podido formar una empresa. Y él decía, yo tengo lo que tengo y he logrado lo que he logrado porque yo tengo estas características. Y hablaba pues de su responsabilidad, que sin duda le reconozco, y su diligencia. Pero un día, aunque él es un hombre muy responsable y muy capaz, muy inteligente para el trabajo, además él es muy cuidadoso y meticuloso, ¿no? Y uno podría pensar que es por sus dones que tiene lo que tiene. Un día este hermano se fue a un viaje para ir a un congreso de líderes cristianos de nuestra misión en Estados Unidos. Preparó sus papeles y todo, hizo el check-in en el aeropuerto y de repente mientras guardó sus cosas, no se dio cuenta que su pasaporte, entre sus cosas que guardó, se traspapeló, quién sabe qué sucedió y se cayó. Y llegó a querer entrar a la sala de abordaje de los aviones y te piden el pasaporte. Y cuando él sacó sus documentos, tenía su boleto, tenía todo, pero no encontraba su pasaporte. Empezó a sudar, porque ya era la hora que el avión tiene que partir y él estaba sudando viendo que no encontraba su pasaporte, lo buscó por todas partes y finalmente ya muy frustrado, también el guardia de estar ahí estorbando le dijo, ¿sabe qué? Vaya a buscar su pasaporte, pregunte por él. La verdad es que dudo mucho que lo encuentre, pero sin pasaporte, ahí tenía sellada su visa, sin pasaporte usted no puede viajar. Entonces él estaba muy desesperado porque se acercaba la hora de partir. Había pagado cuánto dinero por sus vuelos y además tenía tantas ganas de asistir y el plan y todo se estaba viniendo abajo porque no encontraba su pasaporte. Imagínense, hermanos, en la Ciudad de México, el aeropuerto a reventar en su máximo apogeo. ¿Quién va a encontrar un pasaporte que se le cayó? Buscó y buscó y buscó su pasaporte y solamente podía llorar en su corazón. Y en su corazón dice que él oró y se dio cuenta. Siempre he creído que yo logro y hago las cosas porque yo soy muy responsable, muy meticuloso, muy cuidadoso, que yo soy alguien talentoso para el trabajo, que por eso yo tengo lo que tengo. Pero ahora me doy cuenta que así tan sencillamente yo puedo perder mi pasaporte, perder un vuelo y fracasar. Y que si yo no recibo la ayuda de Dios, yo no soy nada y nadie. Allí se dio cuenta de su límite como ser humano. Pensamos que tenemos control de las cosas, pero ¿qué está en nuestras manos? Absolutamente nada. Tan fácil como cometer un error humano que además no podemos evitar porque somos humanos. Y se fracasan todas las cosas que tenemos planeadas. Una vez yo escuché este dicho, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con él, que si quieres hacer reír a Dios, le platiques tus planes. Y entonces me dio mucha risa el testimonio de este hermano, pero también me dio mucho gusto. Dice que finalmente desesperado y llorando dijo, no hay algo que yo pueda hacer. Ya estaba al punto, ya estaban abordando su vuelo, porque lo abordan más o menos media hora antes del vuelo, y entonces de repente llegó algún guardia con un pasaporte en la mano y le presentó al guardia con el que el hermano estaba platicando, le estaba pidiendo ayuda. Y le dijo, un momento, le dijo al hermano, y platicando con el guardia abrió el pasaporte.
Era el pasaporte del hermano. Encontramos este pasaporte tirado en el piso, por si acaso alguien vendría, si fuera de él, para que le ayude. Entonces el hermano, cuando miró el pasaporte, era el de él. ¿Qué posibilidades había de que un guardia lo encontrara y justo al tiempo lo trajera con el policía que justamente el hermano, habiéndose frustrado por no poderlo encontrar, vino a pedirle apoyo? Entonces él entendió, esto no es la casualidad, es Dios ayudándome. Y finalmente el guardia, viendo el pasaporte, viendo al hermano, dijo, ¿es su pasaporte, señor? Y él dijo, sí, sí es mi pasaporte, coincidía con su boleto, con sus otras identificaciones. Rápido le apoyaron para llegar a abordar su vuelo y no perdió el vuelo. Él llegó con un precioso testimonio, más que muchas predicaciones que pudo haber escuchado. Él testificó, yo me creía que soy yo quien ha conseguido las cosas de mi vida. Aunque yo soy un empresario y aunque yo pienso que yo he sido responsable y diligente, en realidad nada hubiera podido hacer sin la ayuda de Dios en toda mi vida. Allí se dio cuenta, como igual que Pedro, cuando Jesucristo vino a su barca. Pedro siempre había pescado bien, o por lo menos algo, pero en una noche Dios le permitió descubrir su verdadera condición, que en realidad él nunca ha pescado porque él es capaz o diligente, sino que en realidad si él ha pescado algo ha sido porque Dios le ha dado. ¿No es así? Y entonces ese día Pedro no pescó absolutamente nada. Algo raro había en el agua, pero qué raro. Había otras barcas en la orilla, pero la de Pedro estaba especialmente vacía. ¿Qué puedo decir? ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió la barca de Pedro? Si el Señor Jesucristo va y se acerca a la barca de otro pescador que sí haya pescado algo, que le haya ido bien, finalmente, ¿qué iba a suceder? ¿Me deja subir a su barca, por favor? Señor, estamos muy ocupados. Tenemos esta barca llena de peces. Si lo subo a usted, pierdo tiempo, pierdo dinero, pierdo peces, no tengo espacio en mi barca, está llena de otras cosas para la que son esta barca. Entonces, pues no le puedo permitir, yo le quiero apoyar, pero está lleno. Y si buscaría cualquier otra barca, todas ellas tienen peces porque todos ellos les va bien. Son barcas capaces, barcas que pudieron pescar. Pero había allí una sola barca que estaba vacía. Una sola barca que no había podido pescar nada toda la noche. Y esto se convirtió en el detonante de que el Señor Jesucristo pudiera entrar allí. ¿Qué cosas valoramos en la vida, hermanos? ¿Por qué queremos tener una vida tan llena de cosas que no son Jesucristo? Una vida llena de dinero, llena de prosperidad, llena de éxito, llena de comodidad, llena de autosuficiencia, incluso llena de religiosidad, pero donde Cristo no cabe. ¿Y por qué no cabe? Porque yo tengo mi propio éxito, porque yo tengo mi propia justicia, porque tengo mis buenas obras, porque tengo mi religión, porque estoy satisfecho con lo mío propio, con lo que yo conseguí según. Pero qué precioso es cuando llega la vida de una persona que es como un pesebre, que es como una barca de Pedro, es fracasado. No tiene, ¿cómo podríamos decir? Está vacío, está hueco. No tiene su propio logro, ni su propia virtud, ni su propia capacidad, sino que por haberse vaciado de estas cosas, da lugar a Dios. Pues ¿quién busca a Dios y quién le da lugar en su corazón? El mesón no. La barca que pesca, que tiene éxito, tampoco. Le da lugar en el corazón a aquella barca que se da cuenta cuánto vacío tiene en sí misma, cuánta falta tiene y cuánto no puede por ella misma. Aquella barca que Dios le permitió una gracia preciosa de reconocerse, yo no basto, yo no soy suficiente, yo no puedo. Allí es donde Jesucristo puede entrar. Si nos damos cuenta, el corazón del Señor, todas estas escenas son como cuadros pintados por Dios, que nos enseñan el corazón de Él como un gran artista, que al pintar una imagen podemos entender, esta imagen significa esto. ¿Qué significa? Tocó en los mesones, no pudo entrar, pero nació en un pesebre. ¿Qué significa? En la orilla buscaba en qué barca podía predicar y no encontró ninguna más que la de Pedro porque nada había pescado toda la noche y estaba vacía. Entonces cuando llegaba a la barca de Pedro, ¿me deja subir a su barca? Imagínense a Pedro, pues sí, porque no tengo otra cosa que hacer. Pues sí, porque pues está vacía. Entonces, si hubiera estado llena la barca de Pedro, ¿qué le hubiera contestado? Señor, lo siento mucho, pero tengo mucho trabajo, ¿no ve? Tengo muchas cosas, me hace pérdida usted, me está haciendo perder tiempo y dinero. Si el Señor Jesucristo para entrar a los mesones, ¿qué le habrían contestado?
Lo siento, pero mis lugares ya están vendidos, ocupados. Dejarlo entrar a usted me representa una pérdida de mi ganancia. Para el que tiene lo suyo propio, Jesucristo le es tropiezo y pérdida. Para él siente que sacrifica, sino que pierde. Pero para un lugar como el pesebre, el que Jesucristo llegue allí es un honor, un privilegio, ¿no es así? En donde Jesucristo se siente cómodo, en donde Jesucristo quiere nacer, en aquel lugar que es capaz de reconocer y recibir gracia, misericordia. No quien se siente que merece, que tiene derecho, no el que se siente que ha logrado, que tiene con qué, ¿no? Para ellos, recibir el Señor Jesucristo les es pérdida de lo suyo propio. Ay, Señor, es que tú me representas perder lo que yo he logrado, lo que yo he alcanzado, lo que yo tengo, porque tienen mucho, porque se sienten muy capaces, porque están llenos. Muchas veces yo he escuchado que las personas no buscan a Dios porque están vacíos. No es cierto. La razón que viven vidas perdidas sin Dios es porque están llenos, pero de mucha chatarra, justicia propia, mucha religiosidad, mucho orgullo de lo que han logrado, orgullo de su propia fidelidad, de cómo sirven a Dios, de sus propias buenas obras. Están tan llenos de lo suyo, de su propia religión, de sus fiestas que celebran para Dios, ¿no? Como igual que los mesones en el tiempo de Jesús, están tan llenos de la idea de que estamos alabando y adorando a Dios, que no se dieron cuenta que en ese afán no permitieron que naciera Jesucristo en el mesón. Y finalmente el pesebre, que no tiene nada, nadie se hospeda allí, nadie quiere estar allí porque para ellos es inmundicia la que hay allí. Ningún judío se atreve a meterse en esos lugares porque solamente para el trabajo, pero en realidad están llenos de inmundicia. Allí yo no podría meterme. Donde nadie quiso meterse, había espacio. El nacimiento del Mesías allí, como iluminó aquel pesebre. Y vinieron los pastores, ¿no? Que vieron a los ángeles de noche y Dios les dio el anuncio a ellos. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanos? ¿A quienes Dios les quiso anunciar el mensaje del nacimiento del Mesías? ¿A los mesones o a los pesebres? Apareció un ángel a los pastores que estaban trabajando en las vigilias de la noche. La gente humilde, la gente que no es del estatus israelita ni judío. Tienen un poco de conocimiento, costumbre judía, pero en sí no son las personas famosas, populares o nobles, sino podríamos decir el estatus bajo de la sociedad israelita. A ellos un ángel se les apareció y les dijo, vayan a la ciudad de David que les es nacido hoy un Salvador que apacentará a su pueblo. Les cantaron, los ángeles aparecieron allí cantando, porque para todo el mundo era un momento de gran gloria y gozo, pero todo el mundo lo descubrió, lo reconoció. Lo interesante es que lo que la Biblia nos cuenta como algo tan increíble, tan especial, el hecho que partió a la humanidad en dos, en su momento era el hecho más ignorado por la mayoría de personas que supuestamente profesaban ser el pueblo de Dios. Era el hecho del que nadie se dio cuenta, sino algunos pastorcitos. ¿No es así? Algunos magos del oriente que vinieron de fuera a adorar a Dios, pero sus propios sacerdotes, su propio pueblo, no pudo reconocer al Señor. Eso es algo que a mí me impresiona y me duele en el corazón porque me pregunto, por si acaso nosotros no estaremos dejándolo pasar llenos de nuestro orgullo cristiano. Por si acaso nosotros también no tendremos el corazón lleno de nuestra propia fidelidad, de nuestra propia religiosidad, de nuestra propia costumbre, de nuestro cristianismo, en lugar de lleno de Cristo. Por cristianismo me refiero a practicar, ¿no?, la religión cristiana, en lugar de confiar en el amor y la salvación y la misericordia que Dios derramando su sangre en la cruz nos regaló. En vez de reconocer la sangre del Mesías que me limpia de mis pecados y me da la vida eterna, pienso que yo voy a alcanzar la vida eterna con mis buenas obras. ¿Cuántos cristianos no están engañados creyendo que ellos son quienes van a ostentar y sustentar su salvación y que al final ellos son los que la tienen que alcanzar? Son como los mesones llenos de su propia religión, pero se han olvidado de que Jesucristo vino al mundo, ya que las obras humanas jamás alcanzaron, no alcanzan ni alcanzarán para darnos santidad y justicia. Que la única santidad y justicia que nosotros podemos levantar delante de Dios es la conseguida por su muerte en la cruz, por su sangre derramada, una sola vez y para siempre, y suficiente para haberme limpiado para siempre de todos mis pecados delante de Dios. El que rompió el velo
fue Él muriendo por nosotros en la cruz. El velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender, no es tu obra, es mi obra. Y no es tu sacrificio, sino el mío el que te salva, el que te presenta justo, limpio y santo delante de Dios. No son tus obras santas ni justas, sino la obra santa y justa del Señor Jesucristo. Pero hay muchos cristianos hoy en día como los judíos de aquel tiempo, profesando ser pueblo de Dios, pero no dejándole entrar en sus corazones a esta salvación tan hermosa, que nada tiene que ver con entrar a alguien porque lo merece. No entra en los mesones, no entra en las barcas llenas, no entra en los cristianos buenos. En realidad entra en los pesebres que, reconociendo su falta y su vacío, necesitan salvación por reconocer, no tengo nada bueno en mí, no tengo nada justo en mí, no tengo nada que me merezca esta salvación y nunca lo tendré por más que avance y por más que haya dado mi cuerpo para ser quemado por otros, nunca tendré algo que merezca la salvación. Pero ven en el Mesías, ven en el Señor Jesucristo la esperanza de ser santos y justos, no por sus propias obras o méritos, sino en el nombre del Señor Jesucristo a través de su expiación, de su redención que hizo por nosotros en aquella cruz, por su sacrificio, no por el mío. Y además pueden descansar, apoyarse únicamente en el sacrificio que Dios hizo. Es suficiente para que yo tenga certeza de que voy a entrar al reino de los cielos, no mis obras ni la ausencia de ellas. Como dice Romanos capítulo 4, en el versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, esta fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de pecado. ¿Y por qué no lo inculpa de pecado? Al contrario, Dios dice, este es mi justo que hizo mis obras justas. ¿Cuál es al que Dios le considera que hizo justicia? El que no obra, sino cree que fue justificado por el sacrificio de Cristo. Hermanos, ustedes hoy van a ser como aquella barca de Pedro que, reconociendo que no puede pescar, reciba la obra de Jesús. Acuérdense qué pasó. Pedro recibió a Jesús en su barca porque no tenía ningún pez que limpiar, ninguna redes que jalar, no tenía nada que vender. Y entonces permitió a Jesús subir a su barca, primero por causa de su fracaso. Y luego cuando Jesucristo predicó desde la barca, ¿qué habrá sentido Pedro? La barca que es símbolo de nuestra vida, ¿no? Y cuando vio a Jesucristo predicando desde su barca y escuchar sus palabras, en su corazón habría nacido la esperanza, ¿no? ¿Quién es este hombre? Qué increíble que mi barca se convierta en el lugar desde el que este Señor comparte palabras de vida, de tanta esperanza. Qué increíble, nunca imaginé que mi barca pudiera ser usado para tan noble propósito. Esta barca que originalmente solo se dedicaba a pescar para vivir por ella misma, ahora dedica para dar alimento a muchos. Ustedes no quieren que su barca sea usada igual, que desde esta barca el Señor Jesucristo pueda hablar palabras de vida a muchos. Esa es la verdadera Navidad. Cuando el Señor Jesucristo puede entrar en mi barca y usar esta barca para que sea la fuente desde donde Él da su palabra. Amén. Bueno, hermanos, Pedro escuchando, de repente Jesucristo acabó y le dijo, boga mar adentro. Y Pedro comenzó a bogar mar adentro y de repente Jesucristo le dijo, echa tus redes. Y entonces Pedro le contestó, Señor, es absurdo, yo soy pescador de toda la experiencia. Si usted me dice que eche mis redes, yo le digo, en el tiempo, en la forma, en la técnica correcta, yo ya toda la noche estuve intentando pescar, pero nada he pescado. Pero ¿sabe? En su palabra echaré la red. ¿Qué significa esto? No porque yo crea que hay peces, ni tampoco porque yo pueda pescar, solo porque usted me dice, por su palabra yo echaré la red. Esta vez es muy diferente porque él no está confiando en sus capacidades ni en su experiencia. Al contrario, muy a pesar de su experiencia, de su técnica y de sus pensamientos, que lo que está diciendo Jesucristo no aplica conforme a lo que él conoce. Dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Jesús. Echó su red. Y yo creo que la jaló pensando, pues te estoy diciendo que nada voy a sacar. Y de repente cuando jaló aquellas redes, llenas estaban de peces. Y entonces él jaló y se impresionó.
Por eso dice la Biblia que lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. ¿No es así? Que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Aunque es algo que Pedro consideraba absurdo, pero tiene más poder en ello, en la palabra de Jesús hay más poder que en toda técnica y experiencia de pescador que él tenía. Ahí se dio cuenta, cayó de rodillas, ¿no? Y la Biblia dice que confesó Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué Pedro confiesa que es hombre pecador? Si la Biblia dice que Pedro era un hombre que procuraba guardar los mandamientos del Señor. En la Biblia hay una escena mucho más adelante donde Dios le presenta a Pedro un lienzo lleno de animales que consideraban inmundos por la ley de Moisés. Y Dios le dice, levántate, casa y come, pero Pedro le contesta, Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. ¿Qué significa? Es un hombre que había procurado guardar los mandamientos del Señor. Él no dice, soy hombre pecador, confesando que vivía una vida impía o indigna. Era un hombre que se esforzaba en tener devoción hacia Dios. Toda su vida había sido un judío devoto que procuraba guardar la palabra, los mandamientos de Dios. Pero entonces, ¿por qué cayó de rodillas ante Jesús diciendo, soy hombre pecador, apártate de mí? No es que él se dio cuenta de que era pecador porque vio que él era un hombre inmoral o un hombre que había vivido una vida perdida. En realidad, él confesó, soy pecador, porque se dio cuenta. Aunque toda la vida yo he sido un judío que procura vivir devotamente, pero jamás en toda mi vida yo había vivido por la palabra de Dios. Siempre en mi corazón yo tenía una idea, yo soy quien sostiene mi vida. Yo soy de quien depende la vida. Yo soy quien hace. Tenía su religión por acá, pero en su vida era él quien trabajaba, quien hacía. Para él la vida dependía de su experiencia, de su esfuerzo. Ese día se dio cuenta, como el hermano que les comenté del aeropuerto. No ha sido jamás mi esfuerzo. Jamás yo he pescado. Y toda la vida yo he creído en mí mismo. Y al darse cuenta que nunca había creído en Dios, aún siendo un gran religioso, pero nunca realmente había vivido creyendo y recibiendo la gracia de Dios, sino vivía por su esfuerzo, al darse cuenta de esto, cayó de rodillas y dijo, soy hombre pecador, apártate de mí, porque realmente nunca te he conocido ni he creído en ti, ni nunca has sido tú quien obra en mí, o más bien siempre has sido tú quien obra, pero yo siempre he creído que soy yo. Siempre he cargado yo mismo con mi vida. Finalmente, ante esa confesión, el Señor Jesucristo le dijo, sígueme y te haré pescador, pero de hombres. La Biblia dice que Pedro dejó su barca y soltó sus redes. ¿Qué significa? Aquello que Pedro pensaba que le daba la vida, lo soltó. Y se dio cuenta que quien le daría la vida es Jesucristo. Pedro tuvo que aprender muchas cosas más, hermanos. Pero definitivamente Pedro se vació de esa idea, de esa tontería de creer que él mismo es quien hace. Yo les pido este tiempo, hermanos, en este mensaje, vacíense ustedes también. Reconozcan, no son mis obras, no es mi esfuerzo, no es mi deseo tampoco, ni mi justicia, ni mi fidelidad. Reconozcan, soy un pesebre que nada tiene en sí mismo, y el único en quien puedo poner mi esperanza, primero para limpiarme de mis pecados es la sangre derramada en la cruz. Segundo, para hacerme caminar con Cristo, es la gracia que derrama cada día en mi vida por su palabra que viene a mi corazón. Nunca es por mi esfuerzo, sino en tu palabra echaré la red. ¿Qué quiere decir que Jesucristo llega a un lugar y no le aceptan? Primero, para nacer, busca los mesones, pero están llenos de religión, pero no de fe. Pero un pesebre tan inmundo, tan miserable, pero por ser inmundo y miserable dice, sí, yo sí quiero. Hay también en la historia, en la Biblia, la historia del paralítico de Betesda de 38 años. Un estanque de Betesda en el que estaba rodeado de una multitud de ciegos, enfermos, cojos y paralíticos. Y dice la Biblia que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo y cuando agitaba el agua, el que llegara primero, esta era una historia, ¿no? El que llegara primero era sanado de cualquier cosa que tuviese. Y estaba la fuente llena de los enfermos. Pero había ya un hombre que hacía 38 años estaba paralítico. Y cuando Jesucristo escuchó que éste ya llevaba mucho tiempo allí, no buscó a toda la multitud, buscó a él, al que tenía mucho tiempo así. ¿Por qué? Porque este ya estaba vacío. ¿Vacío de qué? De su intento. Ya no tenía más en su corazón su fuerza, ni su propio intento, ni esperanzas en que él pudiera llegar primero. Jesucristo en esa historia no pudo sanar a ninguno de aquellos enfermos, aunque eran una multitud.
Y Jesucristo dedicaba mucho en sanar enfermos, era una de sus principales actividades, y podemos ver que en esa ocasión solamente fue al que tenía 38 años paralítico. ¿Y por qué? Podemos entenderlo cuando Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él responde conforme a su situación y condición, Señor, no hay quien me meta en el estanque, y cuando yo voy, otro me gana, y entonces llega primero que yo. ¿Qué significa? Yo no puedo. Si se trata de que yo haga algo, eso olvídelo, yo no tengo nada que pueda lograr hacer. A ti te digo, le dijo Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre, no por su esfuerzo ni por ninguna capacidad que tuviese en él, sino por la palabra de Jesús, se levantó en el instante, tomaba su lecho y andaba. Y cuando los fariseos comenzaron a increparle, a molestarle, ¿cómo es posible? ¿Por qué tomas tu lecho? Está prohibido, es día de reposo. El que contestó, yo no soy quien lo hizo, él es quien lo hizo, el que me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A él díganle. En otras palabras, yo no estoy violando el día de reposo porque esta no es mi obra, es la obra de Jesús. ¿Cuántos cristianos en este tiempo violan el día de reposo, llenos de su propio intento por sanarse, llenos de su propio intento por ser fieles, por ganarse la salvación? No es así. No es llegando primero al estanque que vas a ser sano. Es cuando te vacías de esa idea, cuando te vacías en tu corazón de tu esfuerzo, de tu trabajo, cuando dejas eso. Y la única esperanza que hay en tu corazón es Jesucristo. Ese es el pesebre, el que no tiene nada en sí mismo de lo que pueda confiar, pero espera en Jehová. Entonces los jóvenes flaquean y se cansan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y alzarán alas como las águilas. ¿Qué significa? Es mejor esperar en Jehová que tener fuerza y ser joven. Es mejor poner mis esperanzas en Él. Nuevamente repito, hermanos, preciosamente la historia del nacimiento de Jesús nos enseña algo. No son los nobles, capaces, inteligentes, importantes, realezas o los fuertes, los espirituales, los buenos, en los que Jesucristo va a nacer. Jesucristo va a nacer en aquellos pesebres que no tienen su propia justicia, que no tienen su propia fuerza, que no tienen espiritualidad ni bondad alguna, que reconociendo su condición de ser pecadores, ponen su esperanza para ser santos y justos únicamente en la venida de aquel Mesías que vino a morir por nuestros pecados. Hermanos, yo soy ministro, pastoreo, soy evangelista, predico el evangelio y dedico mi vida en predicar el evangelio, pero ninguna de estas cosas me salvará. Para nada en mi vida yo tengo confianza de lo que yo he hecho, porque además nada he hecho sino traicionar al Señor, sino pecar. En realidad, si alguna buena dádiva tengo en mi vida, si algún buen don, todo esto procede de Dios, del Padre de las Luces, que con su gracia me ha vestido, pero no es mío, es de Él. Me lo ha regalado, pero es de Él. Y por otro lado, yo no voy a ir al cielo, ni mi confianza está puesta en que soy ministro, mi confianza no está puesta en que me he sacrificado, que he hecho algo para el Evangelio, para nada. Mi confianza está puesta en que el Señor Jesucristo cargó mis pecados en su cuerpo y fue clavado en esa cruz, clavando todos mis pecados con él, y se llevó la paga de todos mis pecados en él, y pagó por mí. Y por ese hecho yo voy a ir al reino de los cielos, y por eso yo me puedo presentar limpio ante Dios, no por mis justicias, ni por mis sacrificios, ni por mi ministerio. Eso no sirve para nada si hablamos de tratar de presentarme ante Dios por ello. En realidad, estas cosas preciosas que Dios me ha dado como mi ministerio y el que alguna vez yo haya sacrificado mi vida por el Evangelio, en realidad han sido parte del regalo y de la gracia que Dios ha traído a mi vida, de la cual es un honor y es un privilegio estar en medio de ello y tenerlo en mi vida. Pero para nada es algo de lo que yo pueda confiarme o gloriarme. En realidad, si algo me glorío es en el amor del Señor, que me ha tenido en gran misericordia. ¿Y por qué yo voy a ir al reino de los cielos? ¿Porque yo me lo he ganado? ¿Porque he sido fiel? De ninguna manera. Yo he sido infiel, pero la fidelidad del Señor me ha salvado, me ha transformado. Lo principal, me ha limpiado de mis pecados y ha roto el velo de separación que había entre Dios y yo. Y sé que me puedo acercar cualquiera que sea mi condición, aun sea yo un pesebre. Es más, por ser pesebre es que no me puedo menos que acercar a Dios y pedir su misericordia en mi vida y que Él permanezca en mí, porque sin Él no puedo vivir. ¿Me hago entender, hermanos? Esta es la maravilla, que Dios nos ha hecho recibir gracia.
no merecer. Y por otro lado, por eso puedo pararme delante de Dios a buscar su auxilio, aun cuando me encuentre en la más profunda o densa oscuridad o caída o desvío. Tengo la confianza de que en su sangre soy aceptado y puedo venir al trono de su gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, y Él me extiende su mano para salir de cualquier lugar, cualquier lodo en el que yo me haya metido. Él no me está esperando con un látigo, ¿no? Para despreciarme o desecharme, sino está esperando a ver a qué horas me rindo y recibo su misericordia. Dejo mi esfuerzo y vengo por su mano extendida, que es la única que me puede sacar. El tiempo de Navidad, ¿por qué se cree tanto en los regalos? Porque la Navidad es el día que recibimos el mayor regalo de todos. ¿Cuál es el mayor regalo y más importante de todas nuestras vidas? El hecho de que el ser más supremo del universo y de los cielos eternos mismo haya enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, no cuando nosotros lo merecimos, sino cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aún éramos pecadores. En vez de traernos Dios el juicio merecido por nuestros pecados, vino Él y cargó nuestros pecados en su cuerpo y recibió el juicio merecido a nosotros sobre Él mismo. Ejecutó su justicia sobre su propio cuerpo y finalmente recibió el juicio sobre Él y nos ha regalado su redención, su salvación, su perdón, su justificación, su santificación. Se llevó nuestros pecados y nos dejó su justicia y santidad gratuitamente, gratuitamente por su gracia, dice la Biblia. Eso quiere decir que la salvación no tiene alguna condición, tampoco pertenece a alguna religión, pertenece a aquel que abriendo su corazón le permite entrar. ¿Cómo entra el Señor y cómo nace en mi corazón? Cree que aunque tú eres un pesebre, el Señor ha lavado tus pecados. El Señor convirtió aquel pesebre inmundo en el lugar más precioso, más sublime, más hermoso de toda la historia. El lugar que cada Navidad las personas ponen un nacimiento y se ve tan bello, tan hermoso. ¿Qué es lo que hizo hermoso un lugar que originalmente era inmundo? Que allí nació el Mesías. ¿Qué es lo que hizo santo o justo a un ser que en realidad era pecador? La sangre derramada en la cruz del Señor Jesucristo. Que la salvación y que el amor del Señor nazca en el corazón de ustedes. Es una fecha de perdón, pero no porque nosotros somos perdonadores y bondadosos, sino porque originalmente recibimos la bondad y el perdón del Señor, el mayor regalo de todos, que siendo aún enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de Jesucristo. Pues ahora que ya estamos reconciliados, no tengan duda. Si ya Jesucristo murió por nosotros y se llevó nuestros pecados, creyendo en esto, acérquense a Dios, porque ya no hay deuda, ya todo está pagado, todo está cancelado. Pueden acercarse con confianza. Por eso los ángeles cantaron buena voluntad para con los hombres y a la tierra paz, porque Él fue el que dio el primer paso para sacar la bandera blanca en una guerra que había contra nuestros pecados y finalmente para no condenarnos ha cargado nuestros pecados en su cuerpo. Entonces, el Señor nos ha dado un precioso regalo, la paz, que toda nuestra deuda fue pagada, que ya no debemos nada y que podemos ingresar al reino de los cielos por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en lo que hizo Jesucristo por nosotros, apoyándonos en eso. Y también apoyándonos en eso mismo, podemos venir a la presencia de Dios, orar, pedirle, clamar, hallar la gracia para el oportuno socorro en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Y cuando no podamos ser fieles, podemos venir a su gracia y Él nos dará su fidelidad para que podamos andar con Cristo. Amén. Nos dio el precioso regalo de que pudiéramos dejar de depender de nosotros mismos y acercarnos a Él para recibirlo de Él, su misericordia, su amor, su Espíritu Santo, con el cual nos acompaña cada día para poder andar en Él, para poder hacer su voluntad. Amén. Espero, hermanos, que ustedes también reciban gran esperanza, primero por el perdón de sus pecados y segundo, para que sepan que no importa cuál sea la circunstancia, la situación, la inmundicia que haya en ustedes, si ustedes dan espacio a la gracia del Señor, esa gracia nacerá en ustedes y convertirá este lugar inmundo en el lugar más precioso de todos. Amén. Que sus vidas se conviertan en el lugar donde Jesucristo ilumina con su luz y vienen del oriente y vienen los pastorcitos y hallan la gracia de toparse con la luz del Santo Mesías, con la luz del amor de salvación
que tanto necesita este mundo en este tiempo, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche o esta tarde hasta aquí vamos a compartir y me dio mucho agradecimiento poder compartir con los hermanos y con los compañeros de ISEP Montepisga. Dios les bendiga. Voy a terminar con una oración. Les doy gracias por su paciencia que esperaron hasta terminar este mensaje y les pido, no sean mesones ni tampoco barcas llenas, sino más bien seamos quienes reconocen su vacío, su hueco, pero que viven recibiendo el amor y la gracia del Señor Jesucristo. Viven vaciándose de lo suyo propio para que lo de Cristo pueda entrar. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos gracias por tu regalo más grande. La verdadera Navidad no es diciembre 24, Señor, o 25, sino la verdadera Navidad, Señor, es cuando, reconociendo nuestra falta y nuestra inutilidad, y reconociendo que no había nada en nosotros que nos pudiera salvar o que nos pudiéramos merecer tu bendición o tu salvación, vimos la sangre de Jesucristo derramada en la cruz como lo único que nos hizo limpios, como lo único que nos presentaba justos ante ti, lo único de lo que podíamos depender para podernos parar delante de tu presencia, Señor. Vimos aquel regalo tan grande y tan precioso a nuestras vidas, Señor, a costa de tu vida, Señor. Y cuánto nos amaste para hacer esto, Señor. Inmerecidamente hemos recibido un gran perdón, una gran justificación. Tú te llevaste nuestros pecados y también tú cumpliste con el requerimiento que la ley que nos demandaba la muerte por nuestros pecados y lo pagaste todo, Señor. Y ahora nos dejaste sin deuda ante ti y con la posibilidad de acercarnos ante ti, Señor, para recibir tu socorro, tu gracia cada día. Y nos diste aquella gracia con la que podemos contar y que es más grande que cualquier falta, dificultad, adversidad, problema u oscuridad que podamos estar viviendo, Señor. Que tu luz, Señor, como está escrito, echa fuera toda tiniebla y las tinieblas no prevalecen contra ella. Que tu luz nazca en nuestros corazones esta Navidad, Señor, y que se haga la Navidad en muchos corazones, en muchas personas, en nuestros familiares, la verdadera Navidad de creer, Señor, en la razón por la cual tú viniste a este mundo. Te damos gracias, Padre Dios, y oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este tiempo del mensaje. Para mí es un privilegio poder compartir con nuestros hermanos, con los hermanos de la iglesia ISEP Montepisga. Y muchas gracias, Pastora Ana Juárez, y también para los pastores Juárez. Para todos los hermanos, muchas gracias por permitirme estar entre ustedes. Dios les bendiga y nos vemos pronto y estamos para servirles. Hasta luego y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la
Jesús.